Ahí está. Bueno, le voy a subir esta pequeña presentación. Después se la subo. Bueno, habla al principio un poco de la carrera de redes, la licenciatura. Después léanlo. No me voy a poner a... Bueno, y arrancamos acá. Las telecomunicaciones, una pequeña definición, es toda transmisión, emisión o recepción de señales, datos, imágenes, voz, sonidos e información de cualquier naturaleza que se efectúa a través de cables, medios ópticos, físicos u otros sistemas de comunicación. Es decir, en una comunicación que puede ser, hoy en día es una comunicación más que nada a través de internet, ¿no? Puede ser a través de cables, el clásico cable UTP o cable de red, que seguramente ustedes en casa lo tienen conectando al router, o si trabajan en algún organismo van a ver el cable gris o el cable blanco. Ese es el cable UTP, básicamente, que es el cable de cobre tradicional de redes. Medios ópticos, que puede ser la fibra óptica, es un cable no eléctrico, sino la fibra óptica. La particularidad es que no usa electricidad, sino que usa luz para transmitir datos. Y electromagnéticos, por ejemplo, el Wi-Fi es electromagnético, una emisora de FM, de frecuencia modulada, es electromagnética, o AM, una radio AM, o la radio de la policía, por ejemplo, o de las ambulancias, o de los taxis. Eso sería todo el espectro electromagnético. También son transmisión de ¿qué? De lo que dice acá arriba. Datos, imágenes, voz, sonidos o información. Hoy en día tiene más relevancia Internet porque se transmite todo directamente a través de Internet, como puede ser el caso de la red de datos del celular, o por fibra óptica de algún proveedor, o por antena también. En el caso de los que tienen Internet por antena, eso sería electromagnético, o radiofrecuencia. ¿Por qué? Porque se transmite a una determinada frecuencia. Por ejemplo, la radio 90.1, la FM, transmite a la frecuencia 90.1 MHz. Si yo sintonizo la radio 90.1, entonces puedo escuchar ese tipo de radio. Sí, un radioaficionado también es una transmisión electromagnética. Tiene un radioaficionado, tiene un equipo de transmisión que es similar a AM y puede transmitir. Las transmisiones de radio tienen que ver un poco con la potencia y con la forma de transmitir y con los megahertz que transmite. A megahertz altos, es decir, las FM, por ejemplo, tienen una alta frecuencia, pero no pueden transmitir a largas distancias. Generalmente la regla es, a mayor frecuencia de transmisión, menor es el alcance. Entonces las FM tienen generalmente un alcance local, la transmisión. Las AM tienen mayor potencia de transmisión y menor frecuencia. Entonces, a menor frecuencia, mayor es la distancia que yo puedo transmitir. Eso es por una ley física, que la señal va rebotando, creo que es en la estratosfera o la ionósfera, no me acuerdo bien ahora, pero la señal va rebotando en la atmósfera de la Tierra, entonces tiene más alcance. Por eso la AM, si me voy a la cordillera, la voy a escuchar, o si me voy a las grutas, la voy a escuchar porque transmite con esta forma de amplitud modulada que se llama. La FM tiene menor alcance. Bueno, y este es un modelo clásico de transmisión. Siempre hay una fuente y algún destino. Hay un elemento transmisor,
y un sistema de transmisión. Tradicionalmente el sistema de transmisión fue a través de la línea telefónica o la red pública de teléfonos. Cuando apareció Internet seguramente teníamos o Telecom o Telefónica, algunos de esos dos proveedores eran los únicos que había. Por eso la red pública de teléfonos fue la que se utilizó. ¿Por qué? Porque ya estaba. Entonces, cuando apareció Internet, cuando se creó Internet y la querían difundir un poco, la transmisión de datos, básicamente, Internet es transmisión de datos. Nació en las universidades y en el ejército de Estados Unidos, y cuando eso se pasó cuando pasó del ejército, de las universidades, a la parte pública privada, para transmitir Internet se buscó algo cableado que ya esté. Y justamente las redes telefónicas ya estaban en todo el mundo. Entonces era más sencillo emplear esa red telefónica que crear una red nueva. Era más sencillo y de menor costo. Entonces cuando apareció Internet, no es que apareció Movistar y los otros proveedores y ya me daban Internet. O no sé, o Flux. No existía. ¿Por qué? Era muy costoso transmitir. Era muy costoso crear la red. Como la red telefónica ya estaba, entonces se empezó a usar esa red para transmisión de datos. Por eso es la que está acá. Y bueno, y básicamente yo necesito un dispositivo que tradicionalmente era la computadora, pero hoy más que nada es un celular, un televisor, una tablet, un router, sí o sí, un elemento conmutador de señal, que es el que se conecta al proveedor que yo tenga de Internet, que puede ser o no telefónica. Y del otro lado es un servidor a donde yo accedo. ¿Servidor por qué? Porque accedo a servicios, a un servicio. Por ejemplo, el servicio de Google Mail, de Gmail, o el servicio de Facebook, o Twitter, o Instagram, o lo que usen ustedes. Para todas estas redes sociales o correos electrónicos, del otro lado hay un servidor. Por eso está acá el servidor. Este modelo se sigue usando hoy en día. Ha cambiado, esta parte, lo que se llama subred, ha cambiado. Pero los extremos siguen siendo el mismo modelo. Hay un cliente que accede a un determinado servicio. Por eso siempre dice de la fuente al destino. Bien, acá un sistema de transmisión electromagnético por antenas. Esto puede ser una red celular o de radio. Fíjense que es mucho más complejo. En esta recibe y transmite. Y por lo que pareciera la foto, hacia todas direcciones. En 360 grados. Por estas recibe y por las otras pareciera que transmite. Eso sería un sistema de transmisión por antenas electromagnéticas. Bueno, y esto que está acá, que le quería mostrar, es decir, cómo se comunican los datos a través del mundo, a través de la Tierra. Generalmente es por fibra óptica. Yo le quiero preguntar a ustedes, ¿por qué el sistema de comunicación mundial? Bueno, esto que está en el mapa, esto que está coloreado, estas líneas, son la fibra óptica subterránea que va por el lecho marino. ¿Ven? Entonces ven que tenemos acá por ejemplo en la Argentina entra por las Toninas, ahí abajo en Buenos Aires, hay una que recorre el continente sudamericano, sube hasta Estados Unidos. Después tenemos desde Estados Unidos, cruzan a Europa, recorre toda África, India, cruza Australia, y del otro lado también tenemos de Estados Unidos que cruza a la parte de Japón y China, ven que continúa acá de este lado. Y fíjense, hay hasta una fibra óptica que va por el polo norte. A la Antártida parecía que todavía no hay. Pero fíjense, todo esto es un cableado que se fue haciendo hace cientos de años, alrededor de 200 años tiene este cableado.
¿Qué pasa? Cuando empezaron las comunicaciones, no de teléfono, sino telegráficas, fue el primer cable tendido que cruzó Estados Unidos y Europa en el 1800. Fíjense, desde el 1800 hay cables abajo del océano. Es decir, había un cable que cruzaba Europa por abajo del océano, ¿sí? Y ese cable lo que se hizo era de cobre, telegráfico, después se usó para el teléfono y así se fue cableando todo. Después se fue reemplazando el cable de cobre por fibra óptica. Claro, telégrafo con código Morse. Y hoy en día tenemos este cableado. Si ustedes quieren ver cómo es el cableado, pueden ir acá a esta página, CableMap Info, y ahí le va a poder, capaz que esto ya está un poco desactualizado, pero si van a esta, que está ahí abajo, CableMap Info, van a poder ver el cableado actual de la Tierra y si hay algún cableado nuevo. Inclusive pueden ver quién es el dueño, porque cada cable tiene dueño, puede ser público-privada, puede ser un país, o empresas. Ahí en el chat dejaron otro sitio. Pero bueno, hay varios sitios que les muestran cómo es el cableado. Es decir, Internet funciona gracias a la fibra óptica. Si yo quiero revisar mi Twitter en mi celular, si bien es por celular, la red celular no es que va todo por antena. En algún momento baja a tierra y pasa a una fibra óptica. No es que el celular es todo inalámbrico. No, el celular también funciona gracias a la fibra óptica. En algún momento una antena recibe la comunicación de mi celular y me lo baja una fibra. Y si yo quiero revisar mi Twitter, probablemente los datos de mi Twitter van a viajar por este cable que va subiendo por Estados Unidos hasta llegar a Estados Unidos y ahí en alguna parte de Estados Unidos está el servidor de mi Twitter. ¿No? Pero siempre la comunicación es por fibra óptica. ¿Y por qué no es por satélite? A ver si alguno me puede decir por qué no se usan más los satélites. Que es inalámbrico, no hay que poner cable. A ver, pongan en el chat. Eh, sí, puede ser. Eh, no es mucho más lenta, no es mucho más lenta la transferencia. No, no es ese el impedimento. No, tampoco. Bueno, puede ser. No dijo el costo. ¿Por qué? Porque fíjense, subir a un satélite, no todos tienen satélites. Es muy costoso, porque hay que subirlo a cierta altura, que son alrededor de 28.000 kilómetros, que creo que es. No, mantenimiento no, porque una vez que lo subís dura varios años. Es el costo y la distancia, porque fíjense, desde la Argentina a Estados Unidos deben haber 5.000 kilómetros, un poquito más, 10.000 con toda la furia. Es decir, que si yo tiro un cable de Argentina a Estados Unidos, va a ser menos de 10.000 kilómetros, no más de eso. En cambio, un satélite, los satélites de comunicaciones están a 28.000 kilómetros de altura. ¿Por qué se ponen a 28.000 kilómetros? Porque tienen una órbita geoestacionaria. Eso implica que van a estar siempre visibles. Es decir, que si yo subo en la Argentina un satélite a 28.000 kilómetros, va a estar siempre ahí arriba de mi cabeza, de la Argentina, es decir. Porque esa es la órbita que hace que los satélites acompañen a la rotación de la Tierra y en unas cuestiones físicas que no vamos a hablar. Pero bueno, entonces, una señal para subir al satélite tiene que recorrer 28.000 kilómetros para subir y 28.000 kilómetros para bajar como mínimo. Es decir, ahí tenemos más de 50.000 kilómetros para subir y bajar de satélite que tiene que recorrer una señal. En cambio, si la mando por fibra, va a recorrer con toda la furia de 10.000 kilómetros, fíjense. Es mucho más rápido, menos distancia, y después está el tema de la interferencia. Si yo tengo una tormenta arriba de Rawson y mi comunicación es satelital, probablemente
no llegue al satélite de forma correcta o la señal va a llegar con ruido. Por eso cuando hay tormentas, ustedes van a ver que Internet anda mal, puede ser que ande mal, o el celular, justamente porque en algún momento esa señal es inalámbrica, entonces interfiere. La luz no es, lo bueno del cable de fibra óptica y otro beneficio de usar fibra es que no tiene interferencias la fibra. La única interferencia que puede tener es si yo agarro y serrucho el cable y le pongo una linterna y le empiezo a apagar y prender la linterna. ¿Bien? Es la única interferencia que puede tener. Por los rayos tampoco, porque los rayos son eléctricos y la fibra es luz. O sea que un rayo tampoco va a afectar a la fibra óptica, porque la fibra óptica no tiene electricidad. Entonces tampoco lo va a afectar. Es decir, a la fibra óptica lo único que le afecta es si la cortan, o un temblor, o un tsunami. Puede ser que acá, fíjense, acá en China y Japón, por esta parte ahí, si llega a haber un tsunami, va a cortar toda la fibra óptica. Y pasó. Con el último tsunami que hubo, los asiáticos se quedaron sin comunicación, porque el tsunami arrastró la fibra del fondo y les cortó internet. Por eso, la fibra, la única interferencia que tiene es terremoto y que vaya un delincuente y la corta, como nos pasa a nosotros. Que 2x3 viene un delincuente y nos corta la fibra óptica. O una tormenta y el viento la cortó. Pero no, la señal, todos los otros tipos de señales tienen interferencia. Por eso es que se usa fibra óptica cada vez más. Bueno, y los medios de comunicación, los primeros fueron el telégrafo, entonces ahí tienen dos. Es decir, estamos hablando de redes. La primera red que hubo, ¿cuál fue? El telégrafo. Fíjense. Y acá, en esta imagen, es un dibujo de el primer tendido transoceánico de un cable, que fue en 1866. Era un cable de cobre que cruzaba entre Estados Unidos y Europa. Después eso se reemplazó, ese cable de cobre, después de unos años, se reemplazó por uno mejor y después se reemplazó por fibra óptica. Y hoy en día es fibra óptica. Sí, eso más que nada de cuando hubo un corte, fue un corte de energía. Lo que dicen ahí en el chat, Gabriel, que Argentina y Brasil se quedó sin internet, no fue un corte de internet, sino que fue un corte de energía. A un mal funcionamiento de una represa con un sistema de transferencia de energía, que por eso nos quedamos, pero no fue un corte de internet. Bueno, acá el primer cableado que hubo de una red transoceánica, 3.500 kilómetros, fíjense. Si quieren saber cuánto hay entre Estados Unidos y Europa, 3.500 kilómetros. Bueno, y acá una imagen fíjense, de un tren. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos un tren? Ahí. Porque justamente la primera red que hubo, que fue la red telegráfica, fíjense acá la imagen, iba al lado de las vías del tren. Entonces, hace cientos de años, o 100 años, que llegue el tren era un progreso. ¿Por qué? Porque no solo es que llegaba el tren, sino que traía también la comunicación telefónica o telegráfica y también traía el correo, el diario, traían un montón de cosas el tren que antes era más difícil que lleguen porque no había rutas. Entonces, por eso con el tren, todos los pueblos querían que llegue el tren porque llegaba la comunicación con el mundo. Llegaba el diario, llegaban las cartas, llegaban los paquetes, se podía mandar cereales, llegaba el camión de caudales, llegaba en tren, y la comunicación. Por eso lo importante del tren. Y ustedes van a ver que cuando viajen, que generalmente al lado de las vías del tren están los postes, ¿no? con el cableado.
Bueno, acá en la Patagonia no teníamos tren, así que esto no lo vamos a ver. No hubo un tren que venga desde el norte. Por ahí había un tren local, como la Trochita, pero nunca hubo un tren que llegue desde el norte hasta, por lo menos hasta Rawson, Comodoro y Esquel. Bueno, después un avance en la radio. eh, Tesla fue un poco el pionero, que ahora está reconocido. Recién hace unos años se lo empezó a reconocer como el inventor, por ejemplo, de las comunicaciones por radio. Entonces ahí habla de Tesla, de cuando inventó un dispositivo que logró transmitir sin cables. Eso fue un gran avance porque no necesitábamos cables. Bueno, después la radio, acá tienen unas señales, ¿no? Fíjense, un poco eso es una señal portadora que transmite una determinada frecuencia, ¿no? Un mensaje que transmite otra frecuencia, y cuando se suman las dos transmisiones, el mensaje con lo que se llama la portadora, se genera la señal modulada. Esta es una señal AM. Así, si ustedes tendrían un aparato que creo que se llama espectrómetro, podrían ver y lo ponen cerca de una radio AM, o se suben al techo y con otra antena quieren ver las señales que hay dando vueltas, podrían llegar a recibir en este aparato una señal de este tipo. Esta es una señal AM. Es decir, acá se está enviando un mensaje. Si ustedes podrían ver las señales de celular, FM, AM, si podríamos tirar no sé, un vapor y poder ver esas señales, como si fuera un láser, veríamos que todas las ciudades están inundadas por señales electromagnéticas de radio. Y veríamos señales similares a estas. Pero las señales no se ven. No, las señales electromagnéticas no se pueden ver. Bien, ahí hay un telégrafo, nos dicen que hay un telégrafo que unía los puertos. Sí. Sí, probablemente hay un telégrafo que unía con Buenos Aires, pero no, el tren nunca llegó. Bueno, y acá el dibujito muestra, ¿no?, lo importante que son las comunicaciones para el hombre. Es decir, la evolución del hombre hasta que llegaron las comunicaciones. Y cada vez más importante, Internet. Gracias a Internet nosotros tenemos las noticias de lo que pasa en el mundo al instante. Qué sé yo, jugó hoy Messi y estamos viendo el partido de Messi. ¿Por qué? Porque están las comunicaciones. Antes, siglos atrás, uno se enteraba que pasaba algo cuando llegaba en la época de San Martín, cuando llegaba el barco con las cartas. Y ahí recibíamos las comunicaciones. Después no había, en los años 70 nomás, no había tantas comunicaciones, no nos enterábamos lo que pasaba en el mundo tan rápido. Teníamos que leer el diario, era más difícil. Hoy en día tenemos la comunicación al instante, y eso es un gran progreso. Bueno, acá están los transistores, que fueron los primeros componentes eléctricos que se usaron para transmisiones de comunicaciones. Después los circuitos integrados, léanlo a eso. Bueno, después apareció el teléfono, Graham Bell, ahí está, hablando por teléfono. Este era un circuito telefónico, ven, ahí está dibujado. Y después la conmutación telefónica. La conmutación telefónica es lo que permite que podamos, sentó las bases también de la conmutación de Internet y de la transmisión telefónica. Porque hoy en día, bueno, fíjense en ahí una vieja foto de un cableado telefónico antiguo. Cuando se inventó la conmutación, lo que logró es esto, y había una central de conmutación que si yo me quería comunicar con alguien, no lo llamaba a Pepito, es decir, sí lo llamaba a Pepito, pero primero me comunicaba con la operadora y la operadora me comunicaba con Pepito. Antes no, en esta imagen de acá, los primeros teléfonos estaban conectados entre sí, no había conmutación.
Entonces, si yo me quería hablar con Pepito, tenía que tener un cable hasta la casa de Pepito. Si no, no podía hablar. La conmutación de las conexiones fue un gran avance porque logró centralizar todas las comunicaciones. Hasta hoy en día sigue esto así. Nada más que, fíjense, en acá una vieja central de conmutación. Es decir, los sistemas de comunicación se comunican entre conmutadores. Por cada antena telefónica de celular, abajo hay un conmutador que se comunica con otro conmutador que está en otra antena. Internet también es algo similar. Hay conmutadores de Internet, o routers, se le puede decir, de WAN, que comunican las señales de Internet entre sí. Puede haber, no sé, uno en Rawson, uno en Trelew, en Madrid y así. Y la fibra óptica va conectando, acá en el medio tengo fibra óptica, y la fibra óptica va conectando estos distintos conmutadores, que son los que realizan las comunicaciones. Más que nada la telefonía celular. Hoy en día para Internet estos fueron reemplazados por lo que se llaman los NAP. Los NAP son los nuevos conmutadores y son directamente containers de servidores que realizan la conmutación. Bueno, hay un viejo cableado, fíjense lo que era. Bueno, Rawson, el que conoce Rawson no estamos muy lejos de esto, ¿eh? Porque si uno circula por Rawson va a ver que hay una maraña de cables increíble. Una pena, pero es así. Bueno, esa fue la evolución hasta que llegó la era digital y ahí se reemplazó todo por Internet. Y las redes hoy funcionan con un esquema similar a Internet. Es todo digital, hay direcciones IP, switch, routers, conmutadores, firewalls, ¿no? Son todos dispositivos que se usan hoy en día en la comunicación. Y acá van a ver, esto es un sistema, ¿ven? Puede ser un sistema de comunicación de Internet. Ahí están los dispositivos que pueden ser computadoras, y en la nube acá hay distintos conmutadores, también puede ser NAP, que realizan las comunicaciones. Por ejemplo, esta computadora A puede estar acá en Chubut, y esta computadora C puede estar en Estados Unidos. Y en el medio hay toda hay una red que tiene distintos dueños que realizan la comunicación por Internet con distintos dispositivos conmutadores. Y fíjense, es redundante, como está acá, fíjense que uno se conecta con dos y con cuatro. Esa comunicación se llama redundante, ¿por qué? Porque si hay un corte de energía en Brasil, como dijo el compañero, y justo esta línea era la que iba para Brasil, entre 1 y 4, si se corta esta, yo tengo la línea 1 y 2. ¿Ven? Entonces la idea de que haya de redundancia es para que los cortes no afecten a las comunicaciones. Por eso Internet tiene comunicación redundante. El cableado, cuando vieron el mapa, hay cable por todos lados. Entonces, si hay un corte de energía grande en Brasil, no nos tendríamos que quedar sin Internet, porque podríamos ir por Chile, por ejemplo. Realmente todas las comunicaciones van a Estados Unidos, en la realidad. Ahí están todas las redes sociales, Gmail, Facebook, Hotmail, está todo en Estados Unidos. Entonces nosotros, las comunicaciones nuestras, mayormente van y vienen hacia Estados Unidos. Y también tienen servidores de páginas web. Probablemente, si ustedes leen el diario El Chubut, que el diario El Chubut, de Chubut, capaz que está alojado en un servidor de Estados Unidos, ¿no? O el diario Jornada. Está decir, no, pero es de Chubut. No, pero, ¿por qué? Porque es más barato alojarlo en Estados Unidos que alojarlo acá en Argentina. Y el servicio es más rápido, nunca se corta, entonces probablemente se alojen un montón de servicios en Estados Unidos porque tiene una red, una infraestructura mucho mayor, mejor y más moderna que nosotros. Claro, California, Silicon Valley. Es decir, Estados Unidos está muy avanzado en tecnología, en redes, en internet, en educación, en todo. Aunque a muchos no les guste el capitalismo, ellos están muy avanzados en tecnología. Europa también, Japón también, China está avanzando
está ya a la altura de ellos. En unos años dicen que China, por ejemplo, va a superar en tecnología a Estados Unidos y a Europa, porque viene avanzando muy rápido y ahora está la lucha del 5G, que es la nueva comunicación del celular, que va a tener ancho de banda enorme, más de 1 giga, y eso China está haciendo, eh, está muy avanzado en eso, y dicen que los chinos van a sacar primero la tecnología 5G que los otros países. Y probablemente a nosotros nos llegue la tecnología 5G de los chinos, porque por nuestros ideales actuales, ideologías. Bueno, yo hasta acá era lo que les quería comentar, después les sube esto para que tengan un poco, para que conozcan un poco de cómo llegamos a Internet, básicamente. No está todo ahí falta, digamos, pero a grandes rasgos, ¿cuáles son los sistemas de comunicaciones? Internet es un sistema de comunicación, al igual que otros que hubo.
al destino. Es decir, yo le puse acá tracer de la página de la AFIP, afip.gov.ar, y lo que va a ir haciendo es creando o registrando, pueden ser conmutadores por lo que fue pasando. Conmutadores o routers. Por ejemplo, fíjense en acá. Yo acá les estoy mostrando en realidad, bueno, ahí dice, ahora les comento por qué no termina. Acá les estoy mostrando mi red, por ejemplo. Me estoy abriendo a ustedes. Les estoy mostrando que muchos no van a entender, pero alguien que sepa sabe que acá tengo dos dispositivos. Yo tengo un router inalámbrico, que es el primer número que aparece, ¿ven? 192, 178, 101, 172. Ese es mi router inalámbrico. Y después tengo el router de mi proveedor de internet, que es el 11. Perdón, tengo otra cosa ahí que no sé qué es. Bueno, probablemente el router tenga dos direcciones. Acá me está mostrando tres. El router que sale a internet es este, el 01. Estas, fíjense, 192 son IP locales, la que decía hoy. Son IP que tienen adentro de su casa. Cuando cambia el número, ahí ya tengo lo que se llaman IP públicas, que en este caso es la 10. Generalmente en Chubut, todos los ISP, bueno, no todos, probablemente algunos no, o el gobierno de la provincia, tiene IP10. ¿Ven? Entonces, estas, tengo 4 direcciones IP que son de mi proveedor de internet, algunas, una o dos, y después alguna provincial puede ser. Es decir, generalmente en Chubut voy a tener las 10. ¿No? Y acá la 200, esta es una que ya salió, es otra dirección, es un conmutador, una central que debe estar camino a Buenos Aires, en alguna parte, La Pampa, Buenos Aires. Acá hay otro conmutador, 172.18. Y acá se corta, ¿ven? En la 53, estos 172 puede ser de la FIP. Luis, vos que preguntabas, llegó en realidad la FIP, porque mirá, para mí que esta dirección IP 172 es de la FIP. Es decir, llega la FIP, pero obviamente la FIP va a tener seguridad. Es decir, va a tener un firewall que limita el ingreso únicamente a los servidores de los impuestos. Entonces, probablemente tengan denegado que yo pueda hacer un tracer a la FIP. ¿Por qué? Porque los hackers utilizan comandos similares, no lo vamos a ver en este curso, pero hay comandos por línea de comandos similares al tracer que utilizan para atacar servidores e ir recabando información de lo que hay del otro lado. Entonces, probablemente, el gobierno, aunque ustedes no lo crean, tiene muy buenos programadores y administradores de red. ¿Por qué? Porque son ingenieros o licenciados que estudiaron en la UBA o en La Plata, y allá las universidades tienen muy buen nivel en cuanto a ciberseguridad y a informática y programación, andan muy bien las universidades. Bueno, Córdoba también, Santa Fe también. Acá no sé, porque bueno, no, yo no estudié acá, no les podría decir el nivel de acá. Obviamente que entre un licenciado y un ingeniero, el ingeniero va a tener un poco más de conocimiento. Pero la UNLP, que es de La Plata, la UBA, la de Córdoba y la de Santa Fe andan muy bien en cuanto a profesionales. Es decir, que generalmente son los que van a administrar redes del gobierno nacional. Y son buenos administradores, porque yo he probado varias y está muy seguro. Los servidores del gobierno son bastante seguros. Y aparte no hay ataques, uno no conoce ataques a la FIP. Yo no recuerdo que haya habido un ataque a la FIP, o ataque, no sé, a otro organismo, argentina.gov. Tampoco conozco.
¿Eh? Lo que sí puedo saber acá es que la FIP tiene esta dirección IP de entrada. 201.116.6. Eso sí, ¿ven? Acá yo ya detecté cuál es la dirección de la FIP. Esta de acá. Bien. Pero bueno, la pregunta era ¿por qué no llegó a destino? Porque probablemente tengan alguna seguridad que no deje correr comandos del lado de ellos, no recibe este tipo de comandos, lo tiene inhabilitado. Si yo le hago a la UDC, la UDC también es bastante segura en cuanto a udc.edu.ar. ¿Ven? La dirección IP de la UDC es esta de acá. Eso sí sale. Las tres primeras direcciones, las mías van a ser esas, porque son los dispositivos que yo tengo acá. Ustedes si lo hacen en su casa, estas tres primeras van a ser distintas, pero van a ser siempre las mismas. Fíjense, la cuarta la misma, la quinta la misma, la sexta va a ser la misma, la séptima va a ser la misma. ¿Ven? Vamos a ver ahí cuando cambia. Ahí ya cambió. Y ahí ya llegó al servidor, probablemente de Brasil. Ahí Luis decía que estaba en Brasil. ¿Ven? Probablemente acá ya estamos en Brasil, en el 81. Si es que está en Brasil, como dice Luis. Si yo quiero saber esta dirección IP, ¿dónde está? Hay páginas, que ahora no me acuerdo, alguno que me ayude. Ah, fíjense, mira. Ahí dice Edgardo que puso la dirección IP en la página y le abrió la FIP. Vamos a probar eso. La dirección del traser la voy a poner allá arriba. Y fíjense, me abrió la FIP. Tal cual. ¿Por qué? Porque en realidad lo que valen son las direcciones IP. Estos nombres que yo escribo ahí arriba son nombres que se inventaron para que nosotros no nos tengamos que acordar de la dirección IP. Pero fíjense, yo puse una dirección IP ahí arriba, miren, ahí arriba, ¿lo ven? La dirección que me dio el traser, apreté Enter y me fue a la FIP. Justamente porque es la dirección IP de la FIP. Si yo agarro la de la UDC, que es esta de acá, que ahí no la puedo copiar, la de la UDC es la 208.64.64. ¿Qué era? 135. Bien. ¿Ven? Me abre la UDC. ¿Ven que me abrió la página de la universidad? ¿Mm? Porque la dirección de la IP de la universidad es esta. ¿Eh? Y así para todas las páginas. Lo que vale en realidad de Internet es la dirección IP. Este es un nombre que se inventó para los humanos, para que nosotros nos acordemos. ¿Por qué? Porque si yo quiero entrar a la página UDC, no me voy a acordar qué dirección IP tiene. Lo que sí me voy a acordar es udc.edu.ar. ¿Mm? Pero en realidad lo que vale es la dirección IP. Bien, ahí voy a abrir el link que me pasó amablemente, ahí el compañero, Gabriel, que esta página IP local. Hola, acá volví. Se me había cortado.
¿Están ahí todavía? Sí, ¿no? Bueno, les comentaba. Esta página me dice dónde está ubicado una dirección IP. Le voy a poner la dirección IP de la universidad y voy a apretar el botón rojo, IP lookup o lookup, y ahí me tendría que devolver. Ven, acá me dice, ven, bueno, este no me devuelve mapa. Algunos devuelven un mapita. Pero acá me dice que esta dirección IP está en Estados Unidos, ¿ven? ¿Viste, Luis? Me parecía que no era en Brasil, no, es en Estados Unidos. Fíjense, está en Florida. Quiere decir que esta página de la universidad, que ustedes pueden entrar y pueden, por ejemplo, ver si se quieren inscribir a la carrera de redes, que está muy buena, y yo soy docente ahí. Es decir, esta página, por ejemplo, para ver los requisitos de inscripción, no están en Argentina, sino que está en un servidor de Estados Unidos. Y en Florida, más particularmente, bueno, tira coordenadas, dicen ahí, en alguna parte. Geolocation, dice, coordenadas, bueno, no las veo. Bueno, algunos te dan el mapita. Bueno, pero acá la duda venía porque en el último paso del trace decía .br el último host. Ah, no, puede ser. No, esto de acá vos decís. Esto, lo que dice Luis, .br. .br es Brasil. Probablemente Brasil tenga un caché, un NAP, que es un caché zonal. ¿Qué quiere decir? Que la página está alojada en Estados Unidos, pero está cacheada en una memoria que está en Brasil, ¿se entiende? Es decir, Brasil está un poquito también mejor que nosotros está mejor en economía, en política, más que nada en economía, está mejor que nosotros. Entonces ellos tienen como una red de servidores más estables que la nuestra. Entonces, probablemente las páginas se alojen en servidores de Brasil, pero son caché en realidad, son memorias, no son los servidores reales. En realidad la página del UDC está en Estados Unidos, pero como en Brasil hay una memoria que aloja las páginas para que se puedan acceder más rápidamente, esté ahí. Entonces, ¿qué pasa? Yo no me tengo que ir hasta Estados Unidos, sino me tengo que ir hasta Brasil nomás, ¿se entiende? Pero físicamente la página está en Estados Unidos y está copiada, se dice, o cacheada en Brasil. Por eso dice BR ahí, termina ahí, porque sí, no llegué hasta Estados Unidos porque usé una caché de Brasil. Vamos a ver qué pasa con Facebook, por ejemplo. Si yo pongo facebook.com, esa es una de las direcciones IP de Facebook, debe tener muchas, pero esa es una. Vamos a ver dónde nos tira, dónde termina. Entonces, 31, 13, 94, 35. Yo pongo ahí arriba 31, 13, 94. El último era 35. Fíjense acá, miren esto. ¿Qué pasó acá con Facebook? Mark Zuckerberg está en Argentina. ¿Lo ven ahí? Yo puse la dirección IP de Facebook, acá arriba, que es esta de acá, 31 13 94 35. Y me dice que está en Ciudad Autónoma. A ver si terminó. Bueno, y acá, fíjense, no pasa por Brasil,
sino que queda... Sí. Esto es lo mismo. Probablemente Facebook tenga réplicas de sus servicios en Argentina. No sé si será una caché o si será a un servidor, alguna réplica del servidor de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir? Para que el pedido de mi Facebook no vaya a Estados Unidos, hay una copia en Argentina. Como dicen que los argentinos usamos muchas redes sociales, si no sabían, a nivel mundial, somos uno de los países que más usa las redes sociales. Entonces, Facebook, una red social, va a querer tener una réplica de su servicio en Argentina. Por eso me dice que la página de Facebook está en Argentina. En realidad está en Estados Unidos. Lo que hay acá es una réplica de los servidores. Si yo pongo ahí arriba, servidores de Facebook. Servidores de Facebook, ¿dónde están? Bueno, me dicen, ven, Oregon, Carolina del Norte, ¿no? Están allá. Y si pongo imágenes, en un momento se me corta de nuevo. Voy a sacar la cámara porque vaya. Está todo oscuro, así que. Ahora terminamos. Si podemos ver un servidor acá, de Facebook. Bueno, a ver, esto en Suecia. Dice, es el primero que está fuera de los Estados Unidos. Bueno, después si lo quieren ver, les paso el link. Bueno, esto por ejemplo son uno de las plantas de servidores que tiene Facebook. Claro, lo que hace Facebook es la replica en distintos países, ¿m? Para tener como lo que se dice un backup, una copia de seguridad. ¿M? Entonces, si hay un problema de comunicación y hay una especie de caché o backup en Argentina, yo puedo seguir utilizando Facebook. ¿M? Pero